A ver, ¿me podrías platicar a grandes rasgos cómo es tu vida todos los días y durante el fin de semana? Todos los días y aparte el fin de semana. Ajá, porque es distinto. Bueno, a ver, todos los días. Por lo general me levanto a las 5:30 de la mañana, despierto a Daniela, proceso que tarda media hora aproximadamente. En cuanto ella se mete a bañar, yo me pongo a hacerle el desayuno y después de ahí ella ya se va a la escuela y por lo general, si tengo cosas que hacer, aquí las hago. Hago mis talleres en la computadora, recibo mails, veo lo de los locales. Este, si no es el día que viene la señora que me ayuda, entonces pues yo tengo que levantar la casa, tender las camas, lavar los trastes, hacer la comida. Por lo general pues voy a los bancos, o sea, lunes y jueves es cuando viene la señora. Entonces son los días que trato de yo salir y hacer mis cosas. Y los miércoles doy terapia en la mañana de 11 a 1 más o menos. Tengo dos pacientes, una de ellas es madre soltera, la otra es casada y luego igual el miércoles por las tardes doy terapia a una chica en su oficina y después de ahí me voy a una terapia de grupo. ¿Qué más? Pues en general así es como todas mis semanas, voy al súper, ver lo que Daniela necesita, lo que mi hijo necesita. Y por lo general no tengo mucha vida social entre semana en la noche, o sea, por lo general si tengo algo de vida social lo hago en la mañana, que es cuando están en la escuela, y los fines de semana pues es dependiendo. Si está Daniela o no está Daniela, o si está mi hijo o no está mi hijo. Pues cuando están los dos, pues trato de estar con ellos, pasar el fin de semana juntos, ir al cine, comer, desayunar, no sé, lo que podamos compartir. Y los fines de semana que no están, entonces pues ahí entonces ya salgo con mis amigas, salgo de noche, voy al cine, salgo con mi pareja, hago muchas cosas el fin de semana que son diferentes a las que hago con mis hijos cuando estoy con ellos. Ok, y mencionaste primero algo de unos locales y después que das terapia. ¿Podrías profundizar? A ver, voy a profundizar. Las terapias que estoy dando en la mañana son para una fundación que se llama Fundación Origen, que es una fundación que trabaja con mujeres en vulnerabilidad. Y entonces ellos abrieron grupos como terapéuticos para poder ayudar a estas mujeres. Después de unos años, como que ya se abrió el campo, entonces nosotros podemos atender también a sus esposos, a sus parejas, a sus papás o inclusive hasta a sus hijos. Y dan, aparte de apoyo psicológico, dan asesoría legal. eh, en algunas comunidades donde las mujeres se han quedado solas porque sus esposos se van a Estados Unidos, las capacitan para poder tener un trabajo o sea, ellas desempeñan manualidades y eso, y la fundación se dedica a vender o sea, estos objetos que ellas hacen para que ellas puedan tener un modus vivendi. Y pues en general, bueno, esas son mis dos pacientes que tengo en la mañana, es un servicio social, se les cobra una cantidad significativa. Y aparte, la chica que veo en la tarde también empezó siendo como mi servicio social porque como acabo de terminar mi especialidad como psicoterapeuta gestalt, me pedían tener mínimo 3 pacientes a los cuales yo podía videofilmar y hacer supervisiones de mis casos. Entonces con esta chica ya casi tengo un año y voy, bueno, he cambiado de días, pero casi siempre voy todos los miércoles y por lo general el trabajo terapéutico que hago con ella es un poco más extenso, entonces me quedo con ella como hora y media. Y con respecto a lo de los locales, estoy trabajando como para una empresa que busca locales comerciales para franquicias y ellos lo que buscan es la mejor ubicación para poder poner una franquicia. Entonces ellos hacen todo un estudio de mercado, hacen como la viabilidad de algunos puntos en algunas zonas económicas donde ellos desean, no sé, Miguel Hidalgo, entonces acotan a una colonia y de esa colonia en ciertos puntos y yo tengo que ir a buscar esos locales para que pueda abrir una franquicia. Ok,
y bueno, que mencionas terapia y que acabas de terminar tu especialización, ¿tú qué carrera estudiaste? Soy psicóloga educativa y estudié mi carrera estando casada y con mis hijos. La acabé en el 2009, pues ya hace unos añitos. Y terminando la universidad, entré a estudiar primero una especialización en terapia sistémica familiar. Y por azares del destino no pude terminarla porque me rompí un brazo y ya no pude seguir. Y entonces pues, como que se quedó inconcluso. Y terminando esto, más que la terapia sistémica, yo ya había estado como paciente con terapeutas Gestalt. Y me llamaba mucho la atención a ver de qué era lo que se trataba. Y la primera especialidad que estudié fue desarrollo humano. Entonces fue de año y medio, la terminé, que es como un prerequisito para poder ser psicoterapeuta en el instituto donde estudié. Y el siguiente año y medio ya fue para ser psicoterapeuta Gestalt. Y ahorita ya nada más, como para recibirme, necesito cursar un semestre más para ser especialista en algo. Y yo en lo que me quiero especializar es en terapia grupal. Y por eso ahorita, en lugar de estar en terapia individual, estoy en terapia de grupo. Para ver de qué se trata y a ver si eso es lo que quiero para poderme especializar. Ok, ¿y cómo fue la experiencia de estudiar una carrera universitaria teniendo familia? Híjole, pues bien pesado, o sea, muy, muy pesado. Primero desde el inicio, porque yo dejé de estudiar preparatoria hace muchísimos años, o sea, imagínate. Si salí en el 2009, ¿qué te gusta que debe haber salido de preparatoria? 15 años, o sea, muchos años de que yo había terminado preparatoria. Entonces, en un inicio, poder escoger la escuela. Empecé por la escuela, entonces yo lo que deseaba es que fuera una escuela pública para que obviamente el papá de mis hijos no tuviera que sacar, o sea, pues una carrera con un costo muy elevado, ¿no? Entonces, le pedí a mi hijo que me ayudara a investigar porque los primeros exámenes que salían en la convocatoria fue al UNAM. Y yo en ese entonces no entendía mucho de computación ni nada y mi hijo me hizo el favor de inscribirme al examen único para entrar a la UNAM. Entonces me inscribió todo y el examen era en 2 semanas. Entonces me inscribió, bajé la lista, bueno, él me bajó la guía de estudios, dificilísimo, horrible y más porque yo había pasado hace mucho tiempo preparatoria, ¿no? Aún así presenté el examen y sin haber estudiado nada, me quedé a muy pocos puntos de haber podido ingresar al UNAM, que es muy difícil. Entonces esto me dio un poco de seguridad para poder decir, híjole, pues no estoy tan mal, puedo ingresar a cualquier otra universidad. Y entonces iba a presentar en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Pedagógica Nacional. Y lo que me detuvo para la UAM es que los horarios no eran compatibles con mi familia. Entonces, la Pedagógica Nacional tenía un horario que era como de escuela de niños. Entonces yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 2 de la tarde. Mis hijos se iban a la escuela a las 6:30 de la mañana, entonces yo perfecto podía arreglar algunas cosas de mi casa y poderme ir a la universidad. Yo salía a las 2 y mis hijos salían a las 3, llegaban a mi casa a las 3:30 de mi casa. Y en un inicio, pues yo trataba de hacer mis tareas en los mismos horarios que estaban mis hijos haciendo tareas y pues no fue imposible. Porque los tenía que llevar al club, porque tenía que ayudarles con las tareas, porque había ciertas actividades en la tarde. Y pues bien o mal, pues mis funciones de mamá me absorbían tanto que yo no podía ni hacer trabajos, ni estudiar, ni leer, o sea, no podía hacer nada. Entonces mis horarios, o sea, eran un desastre, porque mis hijos se dormían 9 de la noche y entonces yo no me puedo desvelar, o sea, como que yo ya cansada ya no pienso, ya no puedo hacer nada. Entonces me tenía que levantar a las 3 de la mañana para entonces leer, estudiar, hacer mis reportes, hacer mis trabajos, o sea, hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces fue así como que muy pesado porque es una carrera como todas, o sea, son 4 años y así me la pasé 4 años. Todo el mundo me decía, bueno, pues es que tus hijos tienen que entender, pero pues mis hijos estaban bastante chiquitos, que digo, no dependían de mí al 100%, pero pues sí chiquitos donde
merecían mi atención, que yo los ayudara. Luego cuando no tenían clases, me los tenía que llevar a la universidad o los dejaba encargada con la persona que me ayudaba en la casa. Y bueno, otra ventaja que tenía la Pedagógica Nacional es de que tenemos las mismas vacaciones, porque como es de la Secretaría de Educación Pública, entonces hasta nuestras vacaciones, Semana Santa, días festivos y todo eran compatibles. Entonces, en ese aspecto, los horarios de la universidad me permitieron estar con mis hijos y ya cuando estaba terminando la carrera ellos ya estaban un poquito más grandes, entonces ya para trabajos finales y todo yo me podía quedar en la universidad, ellos estaban en mi casa, estaban con alguien que los cuidaba y entonces así fue como pude concluirla, pero sí fue muy cansado. ¿Y por qué dejaste en un inicio la preparatoria o la universidad? No, la universidad. La dejé porque me casé, tuve a mi hijo y dejé escuela, trabajo y todo lo que tenía que hacer en mi vida. Fue como una decisión no dicha, o sea, como que se dieron las cosas y así lo aceptamos su papá y yo, porque yo trabajaba y estudiaba. O sea, yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana, yo me tenía que salir como a las 5:30 para irme a trabajar y salía de la universidad a las 10:30 de la noche. Entonces, en un inicio, lo primero que dejé fue mi trabajo, porque yo trabajaba de lunes a domingo y descansaba el miércoles y era muy pesado, porque pues yo no veía a mi esposo, o sea, yo trabajaba, o sea, de sol a foco y también nuestros horarios no coincidían ni nada. Y luego opté por dejar la universidad porque pues ya iba a ser mamá y no podía yo, como que no era compatible. Yo estudiaba en las tardes, entraba a las 3 de la tarde y salía a las 10:30 de la noche, entonces pues también así, ¿cómo le iba yo a hacer? Pues teniendo un bebé. Entonces por eso dejé de trabajar y después dejé la universidad. Ok, y regresando un poco más, o sea, si antes de casarte y, o sea, la época de la juventud, ¿cómo la describirías? O sea, ¿qué tal fue para ti? Mira, juventud, así como tú, jovencito, o sea, ya no, o sea, no adolescente de 13, sino así como tú, que tienes 20, pues padrísima. O sea, a mí me gustó muchísimo, ¿cómo decirte? Como mi periodo de poder estar libre. Yo me salí de mi casa, entonces pues trabajaba, me mantenía, como que no tenía a quien rendirle cuentas, nunca fui muy fiestera, pero pues sí, viví un tiempo en Puebla y pues sí me gustaba salir con mis amigos, irme de antro, salir a las 6 de la mañana, ¿cuál era el problema? Y fue padre como vivir ese tipo de independencia. Y mi mejor año así de, como dices tú, como de juventud antes de casarme, fue mi último año de preparatoria, que no lo estudié aquí, lo estudié en Cocoyoc. Éramos muy poquitos en mi generación y éramos muy unidos. Entonces, bueno, o sea, cosas que no pude hacer yo aquí en México, pues nos íbamos de pinta, pero nos íbamos de pinta al Popo, nos íbamos de pinta a un balneario que tenía un manantial, donde salía agua del Popocatépetl. Era irnos a casa de un amigo, irnos a casa de otro. Algún día con mis amigos me tocó meterme a un green, en donde están los hoyos de golf, y acostarnos en el green, que el pasto dicen que es súper fino y se maltrata horrible, pues bueno, ahí viendo la luna, las estrellas, o sea, hice cosas como muy padres, pero más como de naturaleza, o sea, no era de vete al centro comercial de pinta, sino era como, o sea, nos llevamos muy bien, como muy, muy hermanados. Ok, y me dijiste que te saliste de tu casa, ¿eso cuándo fue y por qué? Ay, mira, toda la vida trato de acordarme, pero yo creo que debe haber sido cuando tenía como 19 años. Mi papá se muere cuando yo tenía como 16, más o menos, porque tampoco me acuerdo, pero más o menos yo tenía entre 16 y 17 años, se muere mi papá y de verdad para mí fue así como un caos. Entonces me empezó a ir muy mal estaba yo en secundaria, me fue pésimo en la secundaria. En la preparatoria me iba peor o sea, de mal. O sea, mi mamá, de ir yo en una escuela muy chiquita, me cambió a una escuela muy grande, donde los salones eran, creo que 5 salones y eran de 50 personas. O sea, era una población enorme. Yo me sentía muy desubicada. Ay, ¿sí es cierto?
no es cierto, se murió cuando yo iba en prepa, te digo que como que lo borro un poco de mi cerebro, yo iba en preparatoria, y entonces mi mamá decide, mi hermano ya, tengo dos hermanos, un hermano y una hermana, mi hermano ya no vivía con nosotros, ya estaba casado, y mi hermana vivía con nosotros, mi mamá decide irse a vivir a Cocoyoc, y bueno, o sea, para mí fue así de, primero me cambian de preparatoria, luego me empiezan o sea, empieza mi mamá a decidir que nos íbamos a ir a vivir a otro lugar. Entonces, como que ni me ubicaba bien aquí, pero era mi casa, era mi ciudad, era mi todo. Entonces, cuando nos fuimos a vivir a Cocoyoc, para mí sí fue así como, o sea, como mucho cambio en muy poco tiempo. Entonces, pierdo a mi papá. Luego, pues bien o mal, yo no me llevaba muy bien con mi hermana, pero pues ahí vivíamos juntas. Entonces, me voy a Cocoyoc y mi hermana ya no se va. Mi mamá decide que ella ya no se va a Cocoyoc. Y entonces, yo creo que mi mamá empieza como con sus cambios de menopausia y yo en plena adolescencia empezamos a llevarnos muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y era tal la tensión que yo vivía en mi casa que yo sentía que era insoportable. Hasta que un día llegué y le dije a mi mamá, ya no soporto porque todo, o sea, yo sentía que todo era en contra de mí. Ya no tenía mis dos hermanos para que mi mamá como que se desquitara con ellos, ¿no? Entonces para mí fue como una carga muy fuerte el estar sola con mi mamá y como absorber todas sus exigencias y sus regaños y todo. Dije, no, o sea, yo no quiero esto, yo no merezco esto, con permiso, bye. En ese entonces yo ya estaba estudiando en la universidad en Puebla. Entonces yo iba y venía, mi mamá siempre me comentaba que era muy cara la universidad, que yo era como una carga para ella y dije, ay no, o sea, yo esto no lo quiero y por eso me salí de mi casa, porque ya no aguantaba yo la relación con mi mamá, ni sentirme como responsable de que le fuera mal económicamente, de que la universidad fuera muy cara. Entonces dije, no. Entonces, obviamente me salí de mi casa y tuve que dejar de estudiar. Entonces, ahí cuando iba, no sé si en primero o segundo semestre, creo que en segundo, dejé la carrera. Y cuando me vine después de Puebla a México, volví a iniciar la universidad. Y las dos veces estudié administración hotelera y la dejé inconclusa. ¿Y qué hiciste durante los años que estuviste en Puebla? Pues al principio te digo, estudiaba en la Universidad de las Américas, estudiaba hotelería, vivía dentro de la universidad y pues sí es como vivir una super vida de junior, porque pues sí tienes como tu departamentito, no te permiten hacer mil cosas, pero pues como que es padre. Entonces también ahí yo dije, bueno, o sea, como que probé las mieles de vivir sola, de no tenerle que rendir cuentas a nadie, de hacer lo que yo quisiera, de salir a donde yo quisiera, te digo, o sea, ahí sí me iba, si quieres, de antro, teníamos que salir los jueves porque como mucha gente es extranjera, o sea, como van de muchos estados, los viernes se vacía la universidad, todo el mundo se va a su casa. Entonces yo salía los jueves y llegaba en vivo a las clases de los viernes, ¿no? Entonces fue muy padre, la universidad es padrísima. Obviamente tengo que dejar la universidad porque pues ya no tenía yo los recursos económicos ni el apoyo de mi mamá cuando me salí de mi casa y decidí quedarme a vivir en Puebla. Entonces ha de haber sido como unos 2, 3 meses. Oh, viví en una casa horrible, pero así espantosa, en un cuarto, o sea, me rentaban un cuarto. Y estaba lleno de trebejos, de revistas del año de la canica, no podía entrar gente, o sea, me tenían súper limitado. O sea, digo, me salgo de mi casa y llegué a un ambiente, bueno, espantoso. Entonces con mis amigos de la universidad yo los seguía viendo, yo mientras buscaba trabajo, pues porque ya no tenía forma de cómo vivir, ¿no? Entonces empecé a buscar chamba y con mis amigas, no es cierto, yo me llevaba con muchos amigos, entonces un día entre los amigos, una de las novias dice, oye, pues ya no aguanto a mis roommates, o sea, vivía con dos hombres, y son insoportables, y son un desastre, y siempre tienen ropa tirada, y se comen mi comida, y son unos abusivos, y pues ya no tengo con quién compartir mi casa. Le dije, ¿cuánto estás pagando? No, pues tanto. Entonces era lo que yo estaba pagando por el cuarto ese donde me tenían como presa. Y dije, vámonos. Entonces me fui con ella, se llamaba Villas Lolita, y era una casita con 2 recámaras, su sala, su comedor, padrísimo. Y no sabes, o sea, también fue una experiencia muy rica haber vivido ahí.
Los primeros meses me mantuve con la venta de mi coche, vendí mi coche, pues con eso sobrevivía, ¿no? Y ya después me metí a trabajar. Estuve trabajando primero con una agencia de modelos en unos desfiles de modas y después entré a trabajar para Casa Domecq como edecán. Entonces, la persona que nos llevaba con Domecq, él trabajaba directo para Domecq, pues nos llevaba a varios eventos pues no sé, en Puebla, en Hidalgo, en Tlaxcala, o sea, sí. Y de todas las chavas que trabajábamos con él me encargaba a su hija. Entonces, entre semana yo cuidaba a su hija y como sabía manejar y todo, entonces yo llevaba a la hija, la subía, la traía, la subía, o sea, era como su nana. Y los fines de semana pues íbamos a los eventos de Casa Domecq, que era una empresa que hacía vinos y licores. Entonces así fue mi vida en Puebla. ¿Cuánto tiempo fue tu vida en Puebla? Híjole, o sea, de la carrera fueron como pues como 2 años y medio más o menos. Ok. Bueno, y mencionaste que falleció tu padre. ¿Bajo qué circunstancias y en qué momento sucedió? Ay, pues te digo, hasta ahorita me cayó el 20 que yo iba en prepa. O sea, te digo que como que lo borro. Mi papá se murió en enero. Se murió el 9 de enero y le dio un infarto masivo. Entonces, de hoy lo ves, mañana ya no lo ves, o en 2 horas ya no lo ves. Mis papás estaban divorciados, entonces, mi papá no vivía con nosotros, él vivía con su esposa y con sus hijas en otro lugar. Y en diciembre fuimos a Morelia a pasar fin de año. Entonces fuimos a varios lugares, a Morelia, a un lugar que se llama Quiroga, o sea, estuvimos en muchos lugares de Michoacán, muy, muy padre, a Pátzcuaro y demás. Y en ese entonces creo que le comentó a mi mamá que el doctor le había dicho que tenía triglicéridos y colesterol altísimos, que tenía que cuidarse. Y algo que le encantaba a mi papá era comer. Pero, o sea, comer y el vino, o sea, él se daba la buena vida en cuanto a lo que es comida, ¿no? Y entonces como que ignoró lo que le dijeron los doctores, o a mí se me hace que no se la creyó, que de verdad estaba muy mal. Pues yo me acuerdo que, o sea, cuando fuimos a Morelia, pues tú crees que se limitó comiendo o tomando vino. Pues no, él a gusto como si nada. Entonces regresamos a México. La última vez que yo lo vi fue el 6 de enero en una partida de rosca. Fuimos a casa de un novio mío que mi papá alucinaba y accedió a ir. Entonces fue así como extraño que mi papá accediera a ir a casa de este chavo porque pues lo odiaba. Entonces fuimos, la pasamos ahí, mi papá súper lindo, súper accesible, yo así de, ¡oh, qué impresión! Y en esos días, tengo como que mi adolescencia fue bastante emocional y fuerte. Como que yo no sabía ni qué onda, si la preparatoria, yo ya me sentía como incómoda y mi mamá presiona, porque mi hermana era así como wow, lo máximo en calificaciones y yo nunca he sido muy brillante para la escuela. Y y mi papá habló conmigo, eso era rarísimo, porque mi papá nada más era todo risa, todo feliz, no hay problemas, entonces habló conmigo y me dijo, mira, tú quieres seguir estudiando, no quieres, lo que tú decidas yo te apoyo. Nada más sí te digo de que lo que decidas tú hacer, pues le tienes que echar muchas ganas. Y dije, pues órale, ¿no? Gracias. Y entonces te digo, lo he de haber visto el 6 de enero, algo así. Y el 9 de enero recibimos una llamada en la madrugada. Y fue así como, no sé, o sea, yo lo digo premonitorio, mucha gente dice, pues, ¿estás loca? Pero cuando suena el teléfono, yo me incorporo y mi primer pensamiento fue que mi papá no se muera. O sea, yo no sabía que mi papá también estaba muy grave, nada más sabíamos de los triglicéridos y el colesterol. Pero mi primer pensamiento fue que mi papá no se muera. O sea, yo tenía a mi abuelita que era más grande que él, o sea, muchos familiares, pero el único que me vino a la mente fue él. Entonces mi mamá se despierta, ella atiende la llamada y le hablamos para decirle que mi papá había sufrido un infarto y que estaba muy grave en un hospital. Entonces mi mamá se incorporó, nos fue a despertar a mi hermana y a mí. Mi hermano, como ya estaba casado, estaba pasando vacaciones en Monterrey. Entonces nos despierta y cuando mi mamá nos dice, no, pues su papá está muy grave, está en un hospital, lo vamos a ir a ver ahorita.
han de haber sido las 6 de la mañana, una cosa así. Entonces ya llegamos al hospital, pero desde que yo salí de mi casa yo sentía que mi papá ya se había muerto, así. O sea, a mí no creas que me agarró así de sorpresa de ¡oh! Se murió, sino que dije, puta, mi papá se murió. O sea, yo no fue de está grave o tiene un infarto, no. O sea, yo juraba que él ya se había muerto. Entonces ya llegamos al hospital, llegó su mamá y pues nos dijeron de que pues sí, que ya había fallecido, ¿no? Que habían tratado de reanimarlo, que no pudieron, que estaba pues, o sea, que llegó por emergencias, pero pues de que prácticamente llegó muerto. Entonces, mi abuelita se puso muy mal porque era su hijo único. Y así enfrente de nosotros le empezó a dar como una parálisis en la cara y así se le empezó a torcer y se le empezaron a ir los ojos. Y se la tuvieron que meter a urgencias porque ya le estaban dando un síncope a mi abuelita. Entonces la atendieron, medio que la estabilizaron y mi abuelita pidió ver el cuerpo de mi papá. Entonces mi hermana dijo, no, yo voy contigo, no te vaya a pasar algo. Entonces mi mamá dijo, no, yo también voy con ustedes. Y pues que yo también me apunto para ver el cuerpo de mi papá. Entonces pues ya entramos, que pues es pues ya la zona como donde ya los van a meter a las como refrigeradores, me imagino yo. Y lo vimos así en una camilla, haz de cuenta como un mueble. O sea, yo nunca había visto un muerto. Es como un mueble que ya no tiene vida. O sea, es impresionante cómo se ve el cuerpo de un ser humano muerto. O sea, muy extraño. Y pues yo lo vi y dije, pues como que sí se parece a mi papá, pero pues no sé. Mucha gente dice, ay, es que se veía como dormidito. No, se ven inanimados. O sea, sí, se les va el alma, el espíritu. Entonces, pues obviamente otra vez mi abuelita se puso mal, todo, ya salimos de ahí y sí fue muy sorpresivo. Y no fue muy agradable. Y posterior a eso, bueno, a la separación, o sea, ¿cómo fue tu niñez? O sea, niñez y preadolescencia. Me imagino que ahí sí era, bueno, fue una situación muy diferente a lo que viviste después. Ay, pues mira, de niñez casi no tengo recuerdos de mi papá. Ellos legalmente se han de haber divorciado cuando yo tenía como 6 años. Pero mi papá nunca estaba. O sea, si tú me dices, ay, ¿y cuando iban de vacaciones? Pues no me acuerdo de nada. Y era porque mi papá, pues como que prácticamente no vivía en mi casa. Y después pues ya me enteré por qué, ¿no? Pero cuando en un inicio, era así de, pues mi papá no está, era como de, ay, hoy toca comer en el comedor, porque el comedor era como sagrado. Ah, era porque iba mi papá. Entonces, era como, ay, el evento, va a venir mi papá. Y pues yo de niña sí me cuestionaba, que decía, bueno, yo voy a casa de mis amiguitas y pues está el papá. O sea, mi papá nunca estaba en mi casa. Entonces mi mamá siempre decía, ay, es que está de viaje, está de viaje, está de viaje, está de viaje, está de viaje. Y pues la neta, pues sí estaba de viaje, pero pues también ya pernoctaba en la casa de la que después fue su esposa, ¿no? Entonces, fue así como de papá muy ausente, también de mamá muy ausente, porque pues yo tenía como nana o cuidadora o algo así, y como que también no me acuerdo de mis hermanos son muy grandes, mi hermano me lleva 10 años y mi hermana me lleva 6. Entonces cuando mis papás se divorciaron, bueno, antes de que mis papás se divorciaran, mi mamá entró en una época espantosa, le dio una depresión horrible, la pasé muy mal, y supongo que ella también la pasó muy mal, donde obviamente la pareja de mi papá, su amante, pues le hablaba a mi casa, mi mamá, a veces yo la vi con arranques así de arrancar el teléfono y azotarlo contra las paredes, o sea, fue una situación muy fea la que vivió mi mamá y pues obviamente nosotros, o sea, por vivir con ella, ¿no? Entonces deciden ellos como divorciarse, que después me entero que mi papá, como las chachas, agarró sus cosas un día y se fue. O sea, no le dijo me voy a divorciar, simplemente se fue. Y pues ya después arreglaron lo del divorcio, lo que tú quieras. Y mi mamá habló conmigo y con mi hermana para decirnos de que pues, se habían separado, que se iban a divorciar y no sé qué. Y pues sí fue así como mucho de llorar. Yo lloraba, veía a mi papá y lloraba. Trataba como de unirlos. O sea, fue así como una época de mucho caos. Y yo creo que fue muy larga,
porque yo, o sea, yo lloraba todavía como hasta los 9 años, ¿no? Y en ese inter, yo nunca me he llevado bien con mi hermana, pero me llevaba muy bien con mi hermano. Entonces mi hermano era como, él iba por mí, me llevaba a la escuela, me llevaba con sus amigos, me llevaba a las pizzas. O sea, como que mi hermano como que medio me adoptó. ¿Y cuál? Que como al año de que deciden, bueno, nos dicen que se iban a divorciar y se divorcian, como al año mi hermano lo mandan a estudiar a Monterrey. Entonces para mí fue otra tragedia. Primero pierdo a mi papá y después mandan a mi hermano a Monterrey, que era así como mi cuidador. Y mi mamá entra, al principio estuvo en una época muy depresiva, pero así depresiva de encerrarse en su cuarto y de no salir de su cuarto y muy fea, o sea, yo la viví así como mucho de soledad. Y después, mandan a mi hermano a Monterrey y luego mi mamá empieza como a vivir las cosas que no había vivido con mi papá. Entonces se mete a trabajar, pues yo no estaba acostumbrada a que mi mamá trabajara. Entonces a mí me empieza a llevar el transporte porque ya no está mi hermano. Entonces fue así como de mucha soledad. Yo me acuerdo que yo llegaba a comer y veía a Jacobo Zabludovsky porque había un noticiero y después veía la película mexicana, ¿no? Y así era como yo comía, y así comía a diario. Y y mi hermana como pues muy en sus ondas, ella ya estaba adolescente, yo era niña, entonces pues como que ni me pelaba. Y en fin, o sea, mi papá nunca se olvidó de nosotros, o sea, lo veíamos poco porque empezó a vivir fuera del Distrito Federal. Pero cuando mi primer viaje en avión fue a Durango a irlo a visitar, entonces era así como wow y padrísimo, a mi papá le fue muy bien económicamente, trabajó para el gobierno. Y entonces como que viví cosas o sea, a pesar de que viví cosas como muy tristes, de soledad, pues de sentirme abandonada, lo que tú quieras, pero pues también me fui a Nueva York, fui a Las Vegas, o sea, fui a San Francisco, fuimos a Europa. Mi papá era en exceso, entonces íbamos en la limusina y nos daba dinero y cómprate todo lo que tú quieras. O sea, mi papá como que trató de resarcir el daño dándonos todo en lana, todo. Entonces lo que se te podía ocurrir, no los daba. Y y mis papás se llevaban bien. Dice mi mamá que sí tuvieron su época muy difícil, pero pues yo no me acuerdo haberlos visto juntos así. Pero se llevaban bien, platicaban, salíamos de viaje juntos todos. Mi papá siempre mantuvo a mi mamá, cambiaba los coches y se los cambiaba a mi mamá y a mis dos hermanos. O sea, siempre mi papá nunca dejó de ver por nosotros. Entonces, y vaciado porque yo siento que cuando emocionalmente estaba, según yo, mejor, pues fue cuando mi papá se murió, ¿no? Entonces, y pon tú mi preadolescencia, adolescencia, yo creo que a mí mi adolescencia así como tal cual es, me pegó durísimo, pero cuando estaba yo más grande, o sea, cuando fue que yo me salí de mi casa, como a los 15, 16 años en lugar de a los 13, 12, ¿no? Y mucha gente no me cree, yo era súper tímida, era súper cohibida, casi no hablaba con nadie, o sea, yo era como una persona muy diferente desde niña hasta que llegué a la preparatoria. Entonces como que yo cambié, o sea, como que el poder superar que mis papás se divorciaran y que no sé qué tanto, luego aparte era disléxica, no, o sea, toda mi infancia fue así como un infiernito, pero te digo infiernito con vacaciones en Las Vegas y así fue. Muy bien. Y bueno, respecto a tu vida personal en pareja, o sea, no necesariamente tu matrimonio, sino en general, ¿cómo ha sido? Pues ¿cómo ha sido? Mi primer novio lo tuve como a los 14 años, pero así fue así como mi amor de verano. Conocí en Acapulco a un chavo que era español y bueno, o sea, yo moría por él. El chavo tenía creo que 18 años, entonces imagínate que un chavo de 18 se fijara en una niña babosa de 14. Para mí fue así como lo máximo, mi primer novio, galán, como lo que tú quieras. Lo conocí en Acapulco, luego él vino a México y me buscó. Y entonces pues fue así como mi novio por una semana y fue así como padrísimo.
no fui así como muy noviera, o sea, sí tuve, o sea, novios, pero así de decirte, tuve 50, no tuve 50. Este, yo creo que, o sea, lo que pasa es que al principio eran así de, sí, somos novios, sí, y a la semana, ya no somos novios, sí, ya no somos novios. Entonces, como que relaciones significativas, pues tuve, no sé, ¿cuántas habrá sido? Una, dos, tres, pues no sé, como cuatro significativas antes de casarme. Y pues luego ya, luego pues ya me casé y al día de hoy, ya divorciada y lo que tú quieras, tampoco soy así ni muy salidora, ni muy noviera, ni nada. Sí, yo creo que soy así medio dificilona para tener pareja. Ok. Y bueno, ya que recapitulamos todo lo que has vivido en el contexto, ¿cómo lo comparas, no sé, cuando tú tenías 20 a ahorita, que mi generación tiene 20? ¿Qué diferencias ves? O sea, en todo tipo de... Ay, en todo, en todo. O sea, tú tienes 20, pero pon tú, a mí escuchar hablar luego a los amigos de mi hija que tiene 16, más chiquitos, o sea, ellos hablan así como, no, y entonces sí, la sexualidad, y entonces sí se besaron, y también, o sea, veo la apertura que tienen los chavos, o sea, de tu edad, y que hablan con sus amigas, y que si esto, y que si lo otro, y que si, o sea, como que son muy abiertos a la sexualidad, como que ya no es un tabú, y cuando yo tenía 20 era como de, no, o sea, yo nomás digo que me doy besitos, ¿no? O sea, no podemos hablar como de cosas más abiertas, o sea, no sé, algún día escuché a mi hija hablando con sus amigas de una de ellas que había ya tenido su primera vez y yo así de, híjole, es que eso, pues, ¿qué onda? ¿Cómo lo hablan, no? Este, otra de las cosas, las drogas, yo te voy a ser sincera, o sea, yo nunca vi que mis amigos se drogaran y que fumaran mota ni que hicieran a nada, no, lo más que yo vi fue que tomaran alcohol. Ahorita la vejez viruelas me entero de que en la preparatoria, en esa que te digo que eran chorro mil personas, eran supermotos. Yo nunca vi un cigarro de marihuana, nunca. Yo siento que ahorita tienen mucho acceso a, pues, una información y otro a poder conseguir drogas. Yo en mi época a mí nunca me ofrecieron nada, ni un churro de marihuana, nunca nada. Y entonces es como que ahorita los chavos lo ven como muy común, como, ay, sí, fíjate, yo ya probé la marihuana y yo ya hice no sé qué. O sea, en mi época, si lo hacían, ni siquiera lo comentábamos. O sea, era como tema no hablado. Entonces no se podía platicar de eso. Yo creo que ahorita, o al menos yo, puedo hablar con mis hijos de sexualidad, pero cuando yo tenía 20 años, pues lo único que a mí me decían era de no vayas a salir con tu domingo 7. O sea, era lo único que me decían, ¿no? Entonces yo, ajá, y luego cómo, ¿no? Las pláticas que nos daban no sé, en la secundaria o en la prepa de sexualidad, nos dividían, entran las mujeres y luego entran los hombres, ¿no? Y ahorita yo veo que les dan pláticas de sexualidad, o sea, desde súper chiquitos y en grupos mixtos, ¿no? Entonces yo creo que en cuanto a sexualidad, en cuanto a drogas, yo siento que también en cuanto a libertades, creo que ahorita ustedes tienen como mayor libertad de expresión con sus papás, porque en mi época era, pues es el papá y a él no le puedes preguntar, no le puedes cuestionar, no le puedes decir nada, o sea, yo no sé si los veíamos como autoridad o los veíamos como un muro inaccesible, o sea, ¿sí me entiendes? Que muchas veces era más miedo que tenerle respeto. O sea, era el miedo de, no, pues es que pues mejor ni le digo, ¿no? Porque pues sabías que su respuesta iba a ser pues o violenta o de enojo o te castigaban. Entonces pues mejor ni pregunto ni les digo. Entonces yo siento que son diferentes, sí, que tienen oportunidades diferentes, pero también siento como que dependen todavía mucho de los papás. O sea, yo cuando trabajaba, pues era para comprarme mis cosas y todo, y yo ayudaba en mi casa. Y yo empecé a trabajar, fíjate, eso no te lo platiqué.
primero trabajé con mi papá de secretaria, yo haber tenido 15, 16 años. Y luego, después de que él muere, yo me metí a trabajar a Reino Aventura, que era Six Flags. Y yo ayudaba a mi casa y le daba dinero a mi mamá y mantenía mi coche. O sea, yo gastaba el dinero, pero como para manutención, no para mis lujos. Sí para darle algo a mi novio, lo que tú quieras. Y yo siento que como que ahora los chavos, puta, tienen 30 años y siguen en su casa y siguen estudiando la maestría, el doctorado, pero siguen en su casa. Tengo una compañera en la terapia de grupo a la que voy. La chava tiene 32 años y sigue viviendo en casa de sus papás. Entonces, no, a mí ese tipo de cosas se me hacen como no compatibles con toda esta libertad y esta apertura a la sexualidad, a las drogas, y la chava sigue en su casa. O sea, yo no me hubiera imaginado a los 30 años viviendo en mi casa. Para concluir la entrevista, ¿qué crees que ha cambiado o que sigue igual de nuestro país? ¿Qué opinas de lo que está sucediendo ahorita? Mira, yo siento que gracias a los, pues no sé, medios de comunicación, que están en internet, podemos acceder a mucha información que cuando yo era niña o cuando estaba, no sé, pues adolescente, el gobierno controlaba si no quería que saliera a la luz, pues noticias de accidentes, de muertos, de narcotráfico. O sea, como que antes lo que era el gobierno, que pues bueno, era 100% priista, el gobierno, Televisa, que bueno, o sea, estaba súper comprado por el mismo PRI, y como les digo yo, y la tercia perfecta, el América, pues ellos siempre salían ganando. Entonces, todo estaba manipulado, las pocas cosas que salían en la televisión, pues realmente yo me cuestionaba de que fueran ciertas o no. Y pues ahora con la inmediatez del internet, de los teléfonos celulares y todo, pues como que cada vez el gobierno puede taparle menos fácil el ojo al macho, ¿no? El decirte que bueno, o sea, ya por fin rompimos, o sea, con un gobierno priista después de más de 70 años, en cierta forma sí, pero pues bueno, muchos de los que están en el PAN o el PRD, o sea, ya son refritos del PRI, ¿no? O sea, siguen siendo, yo lo veo como las camadas jóvenes, o sea, no los dinosaurios del PRI, sino que son las camadas jóvenes, pero pues que siguen siendo como producto del PRI, ¿no? Sí ha habido cambios, yo creo que el que se abra la competencia y se dejen los monopolios, o sea, el que haya salido más televisoras, el que las compañías de teléfono, o sea, ya sean más, o sea, todo lo que es telecomunicaciones y todo, como que ya está como más abierto, y yo sí siento que el gobierno sí sigue controlando, pero como que cada vez es más difícil para ellos mantener un control de lo que quieren que se sepa y de lo que no se sepa, ¿no? En cuanto a economía, a mí me tocaron devaluaciones espantosas, pero así espantosas, o sea que el dólar estaba en 12 y de repente ya costó 150 pesos. Sí fue así como impactante cuando hubo aquí el crack de la bolsa. Mucha gente perdió muchísimo dinero, y yo creo que, fíjate, a partir de Carlos Salinas de Gortari, yo creo que las cosas medio que se estabilizaron un poco en cuanto a la economía, que claro, le quitaron tres ceros al peso, porque pues a mí sí me tocó pagar precios en miles y millones, o sea, era así como cantidades estratosféricas, ¿no? Entonces te digo, siento que ahorita pues sí, o sea, siempre ha habido desempleo, yo creo que a veces sí se le pone un poco de atención pues a los grupos vulnerables, cuando ahorita se le ha dado pues como un poco de apoyo a los indígenas, a las mujeres solas. Yo creo que esas como iniciativas que han iniciado otros partidos que no son precisamente el PRI, y pues que han ayudado a los grupos vulnerables de nuestro país, pues eso no se hubiera dado hace mucho tiempo. O sea, mi abuelita trabajó para el PRI, mi papá trabajó para el gobierno, y pues yo sí pude presenciar ciertas
manejos de fondos y malversación de fondos, que digo, híjole, o sea, yo creo que eso sí se sigue dando, pero creo que al menos ya hay otro tipo como de instituciones que pueden hacer que el gobierno no abuse, ¿no? Que no abuse de una forma muy, pues muy cínica. Yo siento que al menos en eso están un poquito más controlados, o sea, que ya los abusos no son tan exagerados o tan visibles, ¿no? Entonces, pues te digo, o sea, más o menos así es como lo veo de cuando yo era niña, adolescente y hoy adulta, y que digo, bueno, pues espero, o sea, que de verdad, pues sí exista la democracia, que, o sea, tantas cosas que se han hecho, que de verdad se respete el voto, que pues obviamente las instancias de verdad, las instancias gubernamentales de verdad pues sean abiertas y puedan nosotros acceder a su información de qué es lo que hacen con nuestro dinero, ¿no? Porque pues bien o mal, pues viven de nuestros impuestos y luego nuestros impuestos no se ven reflejados, ¿no? Entonces, pues bueno, te digo, hay ciertas cosas que sí han avanzado y hay otras que digo, creo que seguimos en lo mismo, chance un poco menos autoritario de cómo era antes el gobierno, pero sí sigo sintiendo que todavía, o sea, una democracia tal cual no la vivimos. Gracias.